Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey y Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. Jesús, Cordero de Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Hola, un saludo para todos nuestros líderes, varones, mujeres, jóvenes. Para mí es una gran bendición el poder compartir la palabra cada semana con ustedes. Y nuestra oración siempre es y será que Dios hable a nuestro corazón. Recuerde que esta enseñanza, más que ser para que usted se lo dé a otros, es para que el Espíritu Santo nos hable a nosotros primero. Y cuando el Espíritu nos habla a nosotros, podemos dar esa palabra a nuestros discípulos. Entonces, que Dios nos dé oídos para oír y un entendimiento listo para creer, para recibir lo que Dios, lo que el Espíritu está hablando a nuestra iglesia en este tiempo.
El tema para esta semana se encuentra un pasaje muy conocido, San Juan capítulo 4 del 1 al 42. En la Biblia aparece como Jesús y la mujer samaritana. Un poco larga la lectura, entonces no voy a leer en esta ocasión todo el pasaje. Vamos a ir leyéndolo en bloques conforme vayamos estudiando, en bloques, para que podamos ir comentando los diferentes puntos de la enseñanza. San Juan capítulo 4 del 1 al 42. Esta semana es la semana de evangelización. Es semana donde hemos estado orando, hemos estado ayunando, hemos estado intercediendo, contactando a las personas, y esa semana los vamos a invitar a una fiesta ahí en nuestra célula. Entonces hay expectación, hay emoción y también nerviosismo por todo esto, ¿verdad? Pero yo quiero compartir esta palabra porque es importante que entendamos el propósito de todo lo que estamos haciendo. No quiero que pierdan de vista eso. Esto no es un evento, este no es un culto, este no es una campaña, no. Nuestra meta es la salvación de aquellas personas que amamos, que estimamos, y queremos aprender a compartir eficazmente el Evangelio. Queremos que ellos puedan escuchar con claridad lo que es el Evangelio, que nosotros podamos explicarlo de una manera precisa, de una manera clara, de una manera sencilla, y el resto es la obra del Espíritu Santo en la vida y en los corazones. Entonces el tema es compartiendo eficazmente el Evangelio. Y voy a empezar leyendo del versículo 1 al versículo 6, dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicara, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y como introducción, querer comentarles que este encuentro de Jesús y la mujer samaritana no fue algo casual. Yo quiero empezar con eso. No fue casualidad, no fue algo que pasó de una manera fortuita, de la suerte, vaya. Esto fue planeado, esto fue intencional de parte de Jesús. Fue algo que Él agendó y preparó y estaba listo para este encuentro con la mujer. Y yo quiero empezar de entrada con eso, cuando dice que le era necesario pasar por Samaria. Los judíos y los samaritanos eran enemigos. Los judíos evitaban a toda cosa, para ellos era algo abominable pasar por Samaria. Ni un judío en su sano juicio pasaría o se acercaría a Samaria, mucho menos hablaría con un samaritano, o peor aún, con una samaritana. Eso hablaba de ese tiempo, ¿verdad? De la cultura de ese tiempo. Pero cuando dice que él era necesario pasar por Samaria, es porque él ya había planeado, él tenía la intención específica de ir a Samaria. Él ya sabía que allí se iba a encontrar con una mujer que había sufrido muchos desengaños, una mujer hambrienta de amor, una mujer que había perdido las ilusiones de ser amada, de tener una familia estable. Una mujer que a lo largo de su vida había tomado malas decisiones y la había pagado muy caro. Una mujer que tenía que ir a las 12 del día, cuando dice cerca de la hora sexta, estamos hablando del mediodía, como 12 del día, 1 de la tarde. Ahora imagínese usted, ahora con este calor tan tremendo que tenemos aquí en el sureste, en esta época del año, imagínese que usted tenga que ir a buscar agua hasta un pozo lejano, fuera de la ciudad, caminando bajo el sol, cargando su cántaro hasta su casa. Wow, no solo de pensarlo da dolor de cabeza, ¿verdad? de lo difícil, de lo fatigoso
que sería hacer eso, pero ella iba a esa hora porque era una mujer despreciada, era una mujer marginada, era una mujer a la que nadie quería hablar, dirigirle la palabra, estaba marginada de la sociedad. Él sabía, todo lo que pasó, que vamos a estudiar hoy, fue planeado por Jesús, porque Él se interesó por ella. No solamente por ella, sino porque Él sabía que en ese lugar de Samaria había muchas familias que estaban sufriendo, muchas vidas rotas, muchos matrimonios y familias deshechas, que había gente sin sueños, sin esperanza, y todo eso Él lo planeó, lo hizo con cada detalle de una manera precisa, porque entendía que de la predicación de la palabra, del encuentro de Él con esas personas, su vida iba a cambiar para siempre, para bien. Entonces recuerde que la expresión de amor más grande que podemos hacer por otra persona es compartirles con eficacia el Evangelio de Jesús. Y yo quiero empezar con eso. Todo lo que estamos haciendo a lo largo de estas semanas es algo intencional. Lo hacemos planeadamente. Lo hacemos pensando en que esa persona por la que estamos orando, que amamos y estimamos, pueda conocer el poder redentor de Jesús. Y eso es la muestra más grande de amor que tú y yo podemos tener hacia las personas que no tienen a Cristo. Entonces, ahora Jesús lo planeó, Jesús lo pensó, Jesús lo ejecutó. Y una vez que estaba ahí, entonces empezó un plan. Y es lo que quiero hablar hoy. Cómo compartir eficazmente el Evangelio. Cuando ya puedas hablar con la persona, cuando ya puedas tener contacto con ella. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque eso es lo que a veces nos pone nerviosos, ¿verdad? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Bueno, yo quiero darte una guía sobre cómo puedes compartir eficazmente el Evangelio usando la estrategia que Jesús usó con esta mujer de Samaria. Y quiero leer primero versículos 7 al 9. Ya Jesús está sentado ahí en el pozo, sus discípulos fueron a comprar comida y dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El primer punto en esa estrategia para compartir eficazmente el Evangelio es busca puntos en común. Cuando tú vayas a empezar a hablar con la persona que le vas a presentar el Evangelio, empieza hablando de temas que ambos tengan en común. En el caso de Jesús, había un tema en común. Jesús nunca había visto a esa mujer nunca había visto a Jesús, eran completamente desconocidos. Pero el tema que Jesús usó para empezar el diálogo no fue un tema religioso, fue un tema de una necesidad. La mujer necesitaba agua. La mujer iba a las 12 del día, a la hora del sol, a buscar agua. Y era un trabajo fatigoso, era un trabajo muy cansado. Y ella estaba ahí para ir a buscar agua. Y Jesús también tenía sed. Entonces, Jesús empieza el diálogo en ese punto común. Le dice, dame de beber. Necesito agua, compárteme agua. Quiero que entienda bien eso. Ese punto en común que había entre Jesús y la mujer era el agua. Ambos querían agua para tomar. Y ese punto en común es el puente en el cual nosotros podemos llegar a ellos. Ese punto en común es muy importante. Y quiero que grabes en tu corazón eso. ¿Cómo vas a empezar la presentación del Evangelio? Inicia en un tema que le interese, que le importe a la persona.
inicia en un tema de alguna necesidad que tiene en ese momento. Ese punto en común puede ser la familia. Es un ejemplo, ¿no? Le dices, oye, ¿cómo está tu familia? Oye, ¿qué pasó con tal persona? Oye, ¿qué me cuentas de tal persona? Oye, y me dijeron que tu hijo está estudiando en tal cosa. O sea, oye, fíjate que supe que se enfermó tal persona. O sea, empiezas en un punto de interés que es la familia. Puede ser el trabajo. Oye, ¿dónde estás trabajando? Oye, ¿cómo te va en ese trabajo? Oye, me dijeron que te cambiaste de trabajo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Y empiezas, ¿verdad? Puede ser algún pasatiempo, por ejemplo, si le gusta, hablando de los varones, si le gusta el fútbol, empezar por ese punto. Si las mujeres, ahora está muy de moda las plantas, empiezan hablando de las plantitas y todo, ¿verdad? O las necesidades que esa persona tiene. Es muy importante que entiendan la estrategia de Jesús, por eso quiero que analicemos la manera como Él evangelizó a los samaritanos. Todo inicia con algo que tengan en común. Generalmente, cuando tú empiezas la plática refiriéndote a esos temas que a la persona le interesa, que a la persona le importa, entonces ellos van a estar dispuestos a hablar, van a querer hablar sobre eso. Recuerdo una ocasión que me pidieron visitar a un hombre que intentó suicidarse, gracias a Dios que no logró su objetivo. Cuando ya se iba a colgar, justo llegó alguien de la familia y lo detuvo, pero él todavía tenía la intención, él había perdido su familia por causa de los vicios. Entonces me pidieron que yo hablara con él, y cuando yo llegué le dijeron, ahí viene el pastor a verte. Lo peor que le pueden decir a alguien, que viene el pastor a verlo, porque inmediatamente piensa en la religión y etcétera, etcétera. Y bueno, y él se cerró, me dio la espalda. Y yo, por más que quería, bueno, su hermano me llevó oye, hermano, mira, el pastor quiere hablar contigo. No, yo no quiero hablar con nadie, no estoy interesado, déjenme solo. Y él mostraba un abierto rechazo, estaba cerrado, no quería platicar conmigo. Y en lo que estaban luchando para que me escuche, yo empecé a buscar algo que me sirviera de un punto en común entre él y yo, para poder romper el hielo, para que se abra una brecha y yo pudiera accesar y pudiera hablar con él. Y en eso vi un álbum de fotografías, y tomé el álbum y lo empecé a ver y vi que eran fotos familiares. Y entonces yo le hice una pregunta. Él me estaba dando la espalda, él no me estaba mirando, él estaba girado diciendo no voy a hablar, ¿no? Y entonces yo le dije, oiga, estas fotos, ¿de quiénes son? Estos niños que están acá, ¿quiénes son? Y él entonces se giró y dice, esa es mi familia, mi esposa, mis hijos. Y empezamos a ver, oiga, y acá que celebraron, y acá, y mire, y él empezó a hablar. Ya después ya no quería dejar de hablar, ¿verdad? Ya tuve que tener mucha paciencia, porque empezó a explicarme foto por foto, la historia de su familia. Por ratos lloraba, por ratos se lamentaba de haberlo perdido. Y bueno, fue un proceso de que se abrió el camino para que podamos entrar a presentar el Evangelio. Entonces, lo primero es buscar un punto en común para poder llegar a su corazón. No trate de entrar con temas religiosos, no trate de empezar hablando del pecado y cosas así. No. Algo en común, algo que le interese, alguna necesidad, alguna circunstancia de su vida que sea importante para él. Entonces Jesús gana la atención de la persona, ¿no? Gana la atención porque ella le presta atención. Oye, ¿cómo me vas a pedir agua? Pues si nosotros no nos llevamos, si un judío y un samaritano son enemigos. Y bueno, pero empieza el diálogo, empieza la plática. Entonces el segundo punto para compartir eficazmente el Evangelio es versículo 10 al versículo 15. Dice así: y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El segundo paso para presentar el evangelio, ya que estamos hablando, ya que él se tendió el puente a través de ese asunto en común, entonces despierta su interés en Cristo. Tienes que ser sabio para despertar su interés en Jesús. De una manera magistral, Jesús era un maestro de maestros, que era un genio Jesús, ¿verdad? Y nosotros tenemos que imitarlo. De una manera magistral, Él despierta el interés de esta mujer, le despierta su curiosidad, ¿sí? De tal manera, al grado que ella misma en el versículo 15 le dice: Señor, dame de esa agua. Oye, por favor, necesito esa agua viva. Ya no quiero tener sed, ya no quiero tener que venir diario a las 12 del día a sacar agua, es muy cansado. Dame de esa agua. Fíjese, o sea, cómo Jesús despierta el interés en la mujer. Si leemos con atención la plática en este segundo punto de despertar su interés, Jesús no usa palabras religiosas. Y ese es un error que a veces nosotros cometemos, que empezamos cuando ya una vez que ya estamos platicando, que la persona ya está hablando con nosotros, queremos meter palabras religiosas que en primer lugar ellos no entienden, ¿no? Por ejemplo, si dice, es que Cristo te quiere redimir, tú entiendes lo que es redimir, pero Él no sabe de qué, ¿no? Que Jesús es la propiciación por nuestro pecado. ¿Y qué será eso? O sea, entonces Jesús no usa lenguaje religioso. Cuando Él se acerca, usó palabras que despertaron la curiosidad de la mujer. Por ejemplo, Jesús le dice: si tú supieras ¿quién te está pidiendo agua? Le dice. ¿Tú le pedirías agua? Y la mujer le dice, oye, ¿a poco tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Porque ese pozo Jacob lo había abierto. ¿A poco tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Además, ¿cómo me vas a dar agua si no tienes cómo sacarla? No tienes un cántaro igual que yo. Pero Jesús estaba picando el interés, que ella puede interesarse, que ella pueda empezar a entrar en un terreno espiritual. Jesús usa términos como agua viva. La mujer no había oído esa frase. Primero Jesús le dice: dame agua, pero después le dice: yo tengo un agua viva. Y la mujer dijo: ¿en agua viva? ¿Qué será un agua viva? Yo no sé. Y Jesús va más allá y le dice: mira, el agua que yo tengo, el agua viva, es diferente al agua que tú vas a sacar. Porque si tú tomas de esa agua, te va a quitar tu sed temporalmente. Pero a las horas tendrás que volver a tomar, y luego tendrás que volver a tomar, y tendrás que volver a venir a sacar, y va a ser algo interminable, porque esta agua solo te puede saciar temporalmente. Pero el agua que yo tengo, el agua viva que yo te ofrezco, es un agua que quitará para siempre tu sed. Si tú la tomas, ya no tendrás sed jamás. Entonces la mujer estaba como su mente trabajando. Oye, pero esa agua, pues dámela, ¿verdad? Si esa agua es tan buena, si esa agua es tan poderosa como tú me dices, pues yo la quiero, ¿verdad? También destaco algo importante. Jesús no monopolizó la plática. Es decir, Él no predicó. Y quiero enfatizar eso, por favor. Escúcheme con atención. Jesús no predicó el evangelio. Quiero explicar qué significa esa palabra. Predicación es algo como lo que yo hago los domingos en la iglesia.
donde yo subo a la plataforma, agarro el micrófono y me pongo a hablar durante 40 minutos o hasta una hora a veces que me emociono, ¿verdad? Y ustedes me están escuchando. Eso se llama predicar. No, es como una conferencia, vamos a usar esa palabra. Pero Jesús no predicó, Jesús dialogó con la mujer. Jesús le decía, ella le respondía, Jesús preguntaba, ella cuestionaba. Jesús, era un diálogo, ¿verdad? Era un diálogo, y en ese diálogo Él iba guiándola, Él iba llevándola al terreno espiritual. Ya no era agua, ahora era agua viva, y esa agua viva era algo diferente, era algo que ella nunca había escuchado. Esa agua tenía el poder para quitarle la sed, nunca más tendría sed. Entonces, la mujer entendía al principio toda esta plática en términos físicos o terrenales. Ella estaba pensando literalmente que Jesús le iba a dar un líquido que se llama agua viva, y que ese líquido, al tomarla ella, ya nunca iba a volver a tener sed. Esa era la manera de pensar. Jesús estaba hablando en términos espirituales. Recuerde que el segundo paso para presentar a Cristo, el Evangelio, es llevar la plática al terreno espiritual. Empiezo hablando del trabajo, de su familia, de su salud, de sus hijos, etcétera. Pero entonces yo tengo que empezar a guiar la plática a un terreno espiritual. Y al principio la gente como que no entiende bien, porque ellos solo manejan el plano natural o terrenal. Pero cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? No puedo, yo soy viejo, yo no puedo entrar al vientre de mi mamá y volver a salir, o sea, es algo imposible. Y Jesús tuvo que explicarle, pero otra vez el principio de despertar el interés, despertar la curiosidad, llevarlos a un terreno espiritual. Y ahí hay un versículo que quiero compartir en este punto, porque quizá tú digas, pero eso es difícil, porque yo no sé cómo decirle esas palabras que despierten su interés. Se me hace difícil. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué ideas? O sea, como que nos bloqueamos, ¿verdad? Pero mire lo que dice Mateo capítulo 10. Versículo 16, en la Nueva Versión Internacional, cuando Jesús manda a predicar a sus discípulos, y Él dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como paloma. Fíjese qué interesante es ese versículo. Dice, yo les mando como ovejas en medio del lobo. O sea, aparentemente llevan las de perder, dice. Aparentemente no van a poder ganar esa batalla. Aparentemente. Y entonces Jesús dice, miren, tienen que ser astutos como serpientes. Tienen que ser inteligentes. Tienen que ser creativos. Tienen que aprender a innovar, a improvisar. Tienen que ser gente con una mente despierta a la voz del Espíritu Santo, y a la vez ser sencillos, o sea, que cuando enseñen, que cuando hablen, sus palabras sean inteligentes, creativas, sean innovadoras, pero en un lenguaje que sea entendible. Y me viene a la mente ahora una historia cuando a Jesús le quiere entender una trampa, y entonces le dicen a Jesús, para ver si cae en la trampa, bueno, es que nos cobran impuestos, los romanos nos cobran impuestos, y entonces nos queremos hacerte una pregunta. ¿Es correcto pagar los impuestos a los romanos o no? Y la trampa consistía en eso. Si Jesús decía, no, nosotros no estamos obligados a pagarle
impuesto a los romanos, porque ellos son unos usurpadores, ellos son personas que nos tienen dominados. Entonces no hay que pagarle impuestos. Si él hubiera dicho eso, entonces lo acusaban con los romanos y le decían, ¿sabe qué? Autoridad, acá hay un hombre que está incitando a la rebelión, que le está diciendo a la gente que no paguen los impuestos, y los romanos iban a caer sobre Jesús. Si Jesús decía, sí, hay que pagarle a los romanos, sí, es nuestro deber como ciudadanos judíos que estamos bajo el imperio romano, pagar los impuestos. Entonces los judíos que escuchaban decían, oye, en vez que nos defienda, oye, en vez de que Él nos ayude, ¿cómo no nos va a estar ayudando? Al contrario, Él es amigo de los romanos. O sea, el pueblo judío se le iba a echar encima, ¿va? Entonces la trampa que le tendieron era muy astuta. Pero hablando del versículo de ser astutos como serpiente y sencillos como paloma, Jesús le dice al que le hace la pregunta, a ver, dame una moneda, le dice, dame una moneda. Y el hombre agarra la moneda y se la entrega. Jesús mira la moneda, la revisa y le dice, a ver, la imagen de quién está en la moneda, ¿a quién le pertenece esta moneda? Y él revisa y dice, bueno, tiene la imagen del César romano. Y Jesús le dice, bueno, entonces si esta moneda le pertenece al César, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y cuando ellos escucharon eso, quedaron callados. Entonces Jesús era un hombre muy inteligente, era ingenioso. Él para enseñar usó monedas, usó peces, usó panes, usó el agua, usó muchas cosas, ¿verdad? Y a eso voy yo, cuando hablo de eso, que nosotros debemos de llevar la plática al terreno espiritual, debemos de despertar la curiosidad. Y le vuelvo a repetir, no use un lenguaje religioso. No use cosas de la vida real, de la vida cotidiana, y déles un significado espiritual. Que la persona diga, oye, ¿y eso que me está diciendo cómo es? Oye, nunca había pensado esto, oye, y dale preguntas, oye esto, y mire, y el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo va a darte la sabiduría para guiar la plática en el terreno espiritual, y empiezas a llevar ya no en cosas terrenales, sino espirituales. Y eso se necesita sabiduría para hacer eso. Y eso es lo que hizo Jesús. De tal manera que termina esta sección con la mujer y dijo, dame esa agua, por favor. Oye, invítame, compártemela. No te quedes con ella. Si me va a ayudar, pues dámelo. Y ahí la tenía donde él quería que estuviera. Versículo 16 al 24. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo tercero, entonces repasando, primero busco un punto algo que le interese y empiezo en ese tema. Después empiezo a despertar su curiosidad, lo empiezo a guiar con ejemplos, con preguntas, con comentarios que lo vayan llevando al terreno espiritual, que él se interese en lo que le estoy diciendo. Y tercero, debo de confrontarlo con el pecado.
Y cuando hablo de confrontar con el pecado, no vayan a pensar que es como que yo extienda mi dedo así acusándolo. Tú eres un borracho, yo te conozco, tú eres así, y tú haces eso. O sea, no, esa forma de acusar a la gente, de echarle en cara su mal proceder, no, Jesús no usó eso. Cuando digo confrontar, es que Él se dé cuenta, que Él reflexione, que Él por sí mismo diga, estoy mal, no me había dado cuenta, no había pensado en esto, ¿verdad? Jesús confronta a la mujer diciéndole, cuando ella le dice, dame el agua, quiero el agua, y le dice Jesús, bueno, antes de darte el agua necesito que traigas a tu esposo. Y ella, pues se niega, le dice, le dice, Señor, no tengo esposo, no tengo marido. Y Jesús, como dice, mete el dedo en la llaga, ¿vale? Le dice, has dicho la verdad. Pero fíjense que Él no la está acusando, Él la está haciendo reflexionar. Has dicho la verdad, lo que tú dices es cierto. 5 veces te has casado, 5 veces te has divorciado. Y ahora vives en unión libre, ahora no tienes marido, vives con un hombre, pero no es tu esposo. Y de esa manera, pues ella, cuando oye eso, dice, Señor, dice, creo que tú eres un profeta. Ella se sorprendió, ella quedó así como decimos nosotros, con el ojo cuadrado, ¿verdad? Oye, ¿cómo sabe esto? ¿Quién se lo dijo? Si nunca me ha visto, no nos conocemos. ¿Cómo es que él sabe esto? Ella se queda perpleja. Ella sabe también que está mal. Ella sabe que su vida no ha sido no ha tomado malas decisiones, se ha equivocado, que ha tropezado y ha ido arruinando, destruyendo su vida. Ella había sido muy lastimada en cada una de esas experiencias matrimoniales que fracasaron. Entonces, ella sabe que su vida no ha sido la mejor. Y ahí es donde viene la definición de pecado. Porque pecado en la Biblia no es, porque nosotros pensamos que pecado es como que eres un borracho, eres un adúltero, eres un ladrón, eres un mal hablado, etc. No. El pecado se define en la Biblia como una persona que falla al blanco. No sé si recuerda cuando íbamos a la feria de niños y hay un juego que se llama Tiro al Blanco, donde alquilabas un rifle de municiones y ahí había diversas figuritas de metal. Entonces tú tenías que apuntar y disparabas, ¿verdad? ¿Y cómo sabías que le atinabas o que acertabas en el blanco? Porque si tú tirabas bien y acertaba, sonaba una lucecita o el muñeco bailaba o cosas así, ¿no? Y cuando eso pasaba, sabías que le diste al blanco. Pero cuando tú tirabas y no le dabas, no pasaba nada. Entonces erraste al blanco. Eso significa el pecado. Es que tú tienes un objetivo, es que tú quieres alcanzar algo bueno, es que tú tienes una meta, pero al final de cuentas no llegas a esa meta. Por ejemplo, un hombre que tuvo un padre alcohólico que maltrató a la familia y ese hombre dice, era un niño cuando dice, cuando yo crezca yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a tomar, yo no voy a maltratar a mis hijos, y se pone como una meta, ¿verdad? Una meta buena, ser un buen padre, pero después cuando crece repite los errores de su padre, falló al blanco, no pudo cumplir con esa meta que tuvo. Otra definición de pecado es desviarse o salirse del camino recto. Que llevas un camino recto y de pronto tomas un atajo, te sales por una desviación y te empiezas a ir y vas a llegar a otro lugar donde tú no querías llegar, pero llegaste ahí. Eso es pecado. Romanos capítulo 3, 10 al 12 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es pecado. Y todos nos hemos desviado. Todos hemos fallado al blanco. Todos hemos tratado de alcanzar una meta buena y nos hemos dado cuenta que nos desviamos del camino. Queríamos ser buen padres y al final no fuimos los padres que debíamos de ser para nuestros hijos. Creo que todos sin excepción nos hemos desviado y nuestras malas decisiones y nuestras conductas incorrectas han acarreado dolor, sufrimiento, decepción y en muchos casos la muerte a nuestra vida. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos fallamos. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. Todos nos hemos desviado. Todos agarramos un camino diferente y en esa equivocación nos alejamos de Dios. Perdimos el objetivo de llegar a los brazos de Dios. Y el resultado de esas malas decisiones, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y ahora cosechamos lo que hemos sembrado: dolor, tristeza, decepción, amargura, enfermedad, pobreza. Eso es algo común a la raza humana. Eso todos hemos caído en eso. Entonces, el tercer punto en algún momento de esa plática es confrontarlo con el pecado. Estamos donde estamos. Nuestra familia está como está por causa del pecado. Hemos errado, hemos escogido mal, hemos tomado malas decisiones. Estamos pagando las consecuencias. Eso se llama confrontar con el pecado. No es hasta que el hombre entienda por qué le pasa lo que le pasa. Porque algunos dicen: yo no sé por qué tengo mala suerte. Sabe que tiene mala suerte, pero no sabe por qué. Bueno, nuestra tarea con la ayuda del Espíritu Santo es decirle que no es mala suerte, que es la consecuencia de las decisiones incorrectas, de los hábitos dañinos, de las creencias equivocadas que él ha tomado a lo largo de su vida y que lo han apartado del propósito de Dios. Cuando la mujer es confrontada con el pecado, ella hábilmente trata de desviar la atención. Y atención, pongan atención con eso. Cuando ella se ve descubierta en su vida pecaminosa, ella hábilmente le dice a Jesús: bueno, ¿quién tiene la verdadera religión? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en el monte Gerizim. A ver, ella quería empezar un debate de religión y usted tiene que evitar debatir con religión. Nosotros, predicar el evangelio no es discutir de religión, no es decirle la mía es mejor que la tuya, no, lo que tú crees es falso, no, lo que a ti te enseñaron es una maldición. O sea, si tú entras al debate de la religión, al final de cuentas vas a perder la oportunidad de presentar el evangelio. Aquí no es eso. Jesús no se deja enganchar, aunque ella lo quiere sacar de la jugada, como decimos. Él dice: no, mi mujer, eso no es lo importante. No vine a hablar de religión, vine a hablar de relación con Dios. Le dice: no, aquí lo importante no es la religión, lo importante es que tú puedas llegar al Padre, que tú puedas conocer al Padre, que tú puedas entrar en comunión con el Padre. Entonces, evite discutir de religión. Si la gente le quiere llevar ese terreno, usted con sabiduría, con habilidad, regrese al punto. Lo que nos interesa no es ganarlo para nuestra religión. Lo que nos interesa es que la persona pueda conocer a un Dios verdadero que lo quiere perdonar, que le quiere dar una vida nueva.
Entonces lo tercero es confrontarlo con el pecado. El número 4 está en el versículo 25 al 42. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por las palabras de él, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y la última parte para presentar eficazmente el Evangelio, un resumen, buscar un punto en común, un punto de interés. Arrancamos con eso, después los vamos llevando a despertar su interés en las cosas espirituales, después lo confrontamos con el pecado. Decimos que estamos como estamos por causa del pecado que hemos practicado. Y por último les presentamos a Jesús como el Salvador. Cuando porque la mujer le dice, sabemos que va a venir el Cristo, Él va a venir a salvarnos. Y Jesús le dice, y abiertamente: yo soy el que habla contigo. La mujer en ese momento, ella cree, ¿no? Ella ahí entiende, tiene la revelación que Él es el Salvador que ella está esperando. Y inmediatamente deja su cántaro y sale corriendo a la ciudad. Y cuando llega a la ciudad empieza a decirle a medio mundo: oiga, vengan, allá en el pozo de Jacob hay un hombre que me dijo todo, él me ha dicho todo lo que yo he hecho. No será el Cristo, vengan a verlo, porque él tiene un mensaje tremendo que compartir. Y le empieza a hablar a los demás. Y los demás, al oír a la mujer, al escuchar su experiencia, por curiosidad se acercan, por curiosidad lo van a ver. Y cuando ellos llegan, ellos le piden a Jesús que se quede, que les hable, que les enseñe, que les explique, así como le explicó a la mujer. Y entonces ellos hicieron 2 cosas. Ellos creyeron que Jesús era el Cristo, el Salvador, porque le dicen a la mujer: ya no solo creemos por lo que tú nos dices, ahora nosotros de primera mano ya nos enteramos, ya comprobamos que Él es el Salvador. Y lo segundo es que lo recibieron, porque una cosa es creer y otra cosa es recibir. Creer es como algo mental, es algo donde en el corazón tú dices: es verdad, es cierto, sí, estoy de acuerdo, lo que dice es cierto. Eso es el primer paso, creer. Pero el segundo paso es recibir. Es cuando entonces dice: Jesús, quiero que entres en mi vida. Jesús, quiero que seas el Señor de mi familia. Jesús, quiero que ahora en adelante me dirija. Jesús, quiero que ahora en adelante guíes mis decisiones, que ahora tú seas el que dirijas mi vida. Ya no quiero seguir guiándome por mí mismo. Y eso es recibir. Entonces nuestra meta es que la persona crea en Jesús, crea que Jesús lo puede salvar, que Jesús lo puede librar del poder del pecado, y que reciba a Jesús, que le entregue su vida, que le rinda su corazón
a Jesús. Todos, sin excepción, necesitamos un Salvador que nos dé libertad, que nos dé propósito, que nos dé restauración y que nos dé paz. La meta final en presentar el Evangelio con eficacia es que la persona de viva voz pueda reconocer a Jesús como su Salvador y lo puede invitar a entrar a su corazón como Señor. Eso es la meta, ese es el fundamento donde queremos llevar, que ellos se conviertan en hijos de Dios. Y ese día se salvaron muchos, no dice la Biblia cuántos, pero dice que hubo muchas familias fueron transformadas, muchas vidas fueron redimidas. La vida de ellos ya no fue igual después de haber creído y aceptado a Jesús como su Salvador personal. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, esto parece como que fue rapidito por la lectura, pero eso duró varias horas. Todo este proceso duró varias horas en lo que la mujer llegó, en lo que habló con Jesús, en lo que fue a la ciudad, en lo que le dijo a la gente, en lo que ellos vinieron, en lo que le escucharon. Incluso dice que 2 días ellos le pidieron que se quede, querían saber más, que tenían muchas preguntas, tenían muchas dudas, querían escuchar con claridad, y después de 2 días de enseñanza ellos creyeron y recibieron a Cristo. Entonces no queramos hacerlo todo en 10 minutos, ¿verdad? En 10 minutos podemos compartir algo, pero no es, hay que tener paciencia, hay que ir paso a paso. A lo mejor se necesiten 2 pláticas, 3 pláticas, 10 pláticas, 20 pláticas, no sé, pero si seguimos ese modelo de Jesús, llegará el momento que ellos crean y reciban a Jesús como el Salvador de su vida. Quiero terminar con el versículo 35, y esta es una palabra rema para ti, para mí, en esta semana de evangelización, donde vamos a invitar a la gente a una fiesta, y le vamos a presentar a Jesucristo. Dice el versículo 35, voy a leer en la nueva traducción viviente, dice: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Amén. Abran sus ojos, miren, la gente está preparada, la gente está deseosa de escuchar el Evangelio, así como lo acabo de explicar, ¿verdad? No de una manera religiosa. Yo quiero recalcar eso, porque el error que cometemos es querer predicar una religión. No, nuestra meta es que escuchen el Evangelio y puedan creer en Jesucristo. El fruto ya está listo, hay que ir a recogerlo. Vamos a orar. Padre, danos sabiduría, Señor, para presentar el Evangelio. Porque estamos orando porque tú nos des la oportunidad de hablarles. Y yo creo firmemente que así será. Esta semana a nuestras células llegarán familias, personas nuevas. Y que tenemos que tener mucha sabiduría para compartirles el mensaje. Señor, guíanos por favor, para seguir el ejemplo de Jesús y poder ver que ellos entreguen su vida, entreguen su corazón a Jesucristo y sean transformados de una manera maravillosa. Por fe creemos que tú nos darás mucho fruto para tu gloria y que habrá fiesta en los cielos por muchos pecadores que se arrepientan. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, semana de evangelización. Recuerde que esta semana no va a haber una célula normal, y ya con eso quiero despedirme. No vayan a hacer la célula de siempre. La clave en la célula es una fiesta. Entonces, no van a dar este tema que acabo de predicar, es
para ustedes, para que ustedes piensen, para que ustedes usen la creatividad para presentar el Evangelio. Pero no van a dar este tema, ese tema es solo para ustedes. El tema que van a dar en su célula es diferente, es lo que el Espíritu Santo le va a dar para que ustedes le prediquen a los nuevos que van a llegar. Entonces, por esta semana a lo mejor sea un día diferente, una hora diferente y un tema diferente. Y esta enseñanza es para ustedes. Repásenla, medítenla y preparen una exposición, mire, preciosa del Evangelio. Yo estoy seguro que Dios le usará de una manera poderosa para sembrar la semilla en los corazones. Muy bien, recuerden que esta semana no hay clases de profeta porque vamos a estar con las fiestas de evangelismo, y les recuerdo que deben de inscribir a los niños y a los prejuveniles en los encuentros en este próximo mes de abril. Así que les esperamos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Tu Espíritu va con nosotros. Los campos están listos. Las personas, los corazones dispuestos. Vamos en tu nombre a recoger la cosecha. En Cristo Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Les amamos. Pendientes.